¿Sabías que el Imperio Español fue uno de los más sangrientos de la historia? Nos han dicho que arrasó culturas enteras, exterminó pueblos, saqueó riquezas y que todo lo hizo por el oro. Sin compasión, sin moral, sin ley. Quédate hasta el final del vídeo porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre la forma en la que ves la historia de España. Te voy a mostrar la versión oficial, pero ¿y si fuera mentira? Si te gusta este contenido que te invita a cuestionarlo todo, suscríbete, deja un like y activa la campanita. Gracias por tu apoyo que hace posible que siga revelando verdades incómodas. El Imperio Sangriento. ¿Sabías que el Imperio Español fue responsable de algunas de las matanzas más brutales de la historia? ¿Te han contado alguna vez que los conquistadores españoles no dudaron en exterminar culturas enteras solo por codicia? Durante siglos, la leyenda negra ha descrito España como un imperio sangriento, una máquina de guerra insaciable que arrasó con todo a su paso. Nos han dicho que las conquistas españolas en América estuvieron marcadas por masacres indiscriminadas, que pueblos enteros fueron exterminados en un abrir y cerrar de ojos, y que los conquistadores, como Cortés y Pizarro, fueron los villanos de una historia de horror y genocidio. Los relatos históricos no han dudado en pintar a estos conquistadores como monstruos sin moral, cuyo único propósito era robar y matar para satisfacer su sed insaciable de poder y riquezas. Se dice que las culturas indígenas fueron barridas sin piedad, que sus habitantes fueron aniquilados en nombre del oro. ¿Realmente es así? ¿Fue España este imperio sanguinario que todos nos han contado, o hay algo más en la historia que aún no hemos descubierto? El mito del oro. ¿Sabías que España saqueó América solo para llenar sus arcas de oro, y que este saqueo fue el motor de una violencia imparable contra los pueblos indígenas? Según la leyenda negra, el principal objetivo de los conquistadores españoles era robar el oro de América, y cualquier sacrificio humano era secundario ante la codicia. Los relatos insisten en que las riquezas saqueadas fueron enviadas a España, y que la única razón detrás de la conquista fue la ambición por el oro. Las historias cuentan cómo los indígenas fueron forzados a trabajar en las minas y plantaciones, sin considerar el sufrimiento, todo por el deseo de enriquecer a España. Los conquistadores, en este marco, no eran simplemente soldados, sino saqueadores que destruyeron sin compasión las civilizaciones nativas. Se dice que, en su afán por enriquecerse, España destrozó a los pueblos indígenas, los sometió a trabajos forzados y robó sus recursos para financiar sus propios intereses imperialistas. Pero, ¿realmente toda esta historia de saqueo masivo es tan sencilla como nos la han contado, o hay detalles cruciales que han sido omitidos? El maltrato a los indígenas. ¿Sabías que los conquistadores españoles sometieron a los pueblos indígenas a trabajos forzados, esclavitud y tortura en nombre de la codicia? El maltrato hacia los pueblos indígenas en las colonias españolas es otro de los pilares de la leyenda negra. Según esta visión, los conquistadores no solo fueron responsables de asesinatos masivos, sino también de someter a los indígenas a una vida de opresión brutal. Las leyendas nos cuentan cómo los nativos fueron obligados a trabajar en las minas bajo condiciones infernales, y cómo el sistema de encomienda fue un disfraz para una esclavitud disfrazada de protección. Se afirma que los conquistadores no solo eran soldados, sino auténticos esclavistas que trataban a los pueblos indígenas como meras herramientas de trabajo, sin ningún tipo de compasión. Las historias hablan de torturas, de comunidades que fueron arrasadas y de miles de vidas que fueron destruidas sin ninguna posibilidad de escape. Los relatos históricos de la leyenda negra aseguran que estos abusos fueron sistemáticos, y que los indígenas vivieron sumidos en un ciclo interminable de sufrimiento y explotación. Pero, ¿realmente todos los conquistadores actuaron de esta manera, o hay aspectos ocultos que nunca se han revelado? La Inquisición y la persecución religiosa. ¿Sabías que la Inquisición española no solo persiguió a los herejes en Europa, sino que también destruyó civilizaciones enteras en América en nombre de la religión? Uno de los aspectos más oscuros de la leyenda negra es la imagen de la Inquisición española, vista como un instrumento de terror que no solo persiguió a los judíos y musulmanes en España, sino que también arrasó con las culturas indígenas en el Nuevo Mundo. Según las narrativas históricas más comunes, los pueblos indígenas fueron forzados a adoptar el catolicismo bajo amenazas de violencia. Aquellos que se resistieron a la conversión fueron perseguidos y castigados por la Inquisición, lo que resultó en la destrucción de sus creencias, culturas y tradiciones. Se dice que la Inquisición no solo fue responsable de la persecución religiosa, sino también de la desintegración de las estructuras sociales y culturales de los pueblos indígenas.
Para muchos, la llegada de los españoles significó no solo la pérdida de sus tierras, sino la imposición de una ideología religiosa que destruyó lo que quedaba de sus antiguas civilizaciones. Las matanzas no solo ocurrieron en las batallas, sino también en las ciudades y pueblos, donde la Inquisición persiguió con fervor a aquellos que no aceptaban la religión impuesta por los colonizadores. ¿Realmente la Inquisición fue tan devastadora como nos dicen, o existe una versión más compleja y matizada de los hechos? La visión occidental, España como imperio cruel en la búsqueda de oro. Las potencias rivales y su visión de España. ¿Sabías que España fue considerada el imperio más cruel y despiadado de su tiempo? En los relatos de la época, España era vista como un imperio que no dudaba en sacrificar todo por la codicia del oro. Inglaterra, Francia y los Países Bajos describieron a España como un gigante imparable, cuyo único propósito era arrasar América y someter a los pueblos indígenas para obtener riquezas. Los conquistadores españoles, en busca de oro, no solo arrasaron territorios, sino que se les acusó de exterminar a pueblos enteros. Esta versión histórica presenta a España como una nación sin moral, dispuesta a destruir todo a su paso para satisfacer su insaciable hambre de riquezas. ¿Fue realmente esta la verdadera cara de España, un imperio que vivía para saquear y destruir sin contemplaciones? Las acusaciones de abusos. ¿Es cierto que los conquistadores españoles sometieron a los nativos a un sufrimiento indescriptible y brutal? Los relatos históricos afirman que los conquistadores españoles fueron responsables de un abuso sistemático hacia los pueblos indígenas. En las minas de Potosí y las plantaciones de azúcar, los indígenas fueron sometidos a trabajos forzados en condiciones inhumanas. La imagen que se presenta de estos conquistadores es la de hombres despiadados, esclavistas y genocidas, que no dudaron en recurrir a la tortura y las masacres para cumplir sus objetivos. Los abusos, según los relatos, eran parte de un sistema de opresión que no solo les quitaba las riquezas, sino también la dignidad. ¿Realmente los conquistadores actuaron de tal manera, o existió una brutalidad de magnitudes desconocidas para el mundo? La narrativa de los abusos. ¿Sabías que la violencia y los abusos cometidos por los conquistadores españoles fueron tan extendidos que se convirtió en la historia oficial de la época? La narrativa de los abusos españoles es una de las más difundidas en la historia de la conquista de América. Desde el primer momento, los relatos sobre los conquistadores españoles hablaban de una violencia imparable. Según los testimonios de la época, el Imperio Español no solo saqueó tierras y recursos, sino que también subyugó a las poblaciones locales a través de un sistema de terror. La imagen de los conquistadores como soldados sin escrúpulos, dispuestos a destruir todo lo que encontraran a su paso, se consolidó rápidamente. Los relatos de abusos fueron tan consistentes que, con el tiempo, se convirtieron en la verdad aceptada por la mayoría. ¿Hasta qué punto esta narrativa refleja la realidad de lo sucedido, o fue solo una cara de una historia mucho más compleja? Pero, ¿y si fuera mentira? Desmontando el mito, ¿y si fuera todo una mentira? Gran giro. ¿Y si lo que nos dijeron no es tan cierto? ¿Te has detenido a pensar alguna vez que quizás todo lo que aprendimos sobre España y su imperio no sea la historia completa? Tras haber escuchado todo sobre las atrocidades cometidas por el Imperio Español, sobre cómo saqueó América y exterminó pueblos enteros, es hora de poner en duda esa versión. ¿Y si, en lugar de un imperio de destrucción, España fuera un actor diferente en la historia que nos han contado? ¿Y si las historias sobre abusos y crueldad no fueron la verdad absoluta? Es tiempo de explorar otra perspectiva que pone en jaque la visión común. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que nunca te contaron? La verdad oculta. ¿Quién se beneficia de difundir estas historias? ¿Sabías que muchos de los relatos sobre los abusos cometidos por España fueron diseñados por sus rivales políticos de la época? Inglaterra, Francia y los Países Bajos, que competían con España por el control de América, tenían mucho que ganar difamando al Imperio Español. Estos relatos no fueron solo historias que se difundieron por accidente, sino que fueron cuidadosamente fabricadas y amplificadas con un claro objetivo: desacreditar a España. A través de la propaganda, estos países buscaban justificar su propia expansión en América, ocultando o minimizando los abusos que ellos mismos cometieron. Mientras tanto, España, lejos de ser el monstruo que nos pintan, hizo grandes inversiones en sus colonias, financiando universidades, hospitales y estructuras de gobernanza que beneficiaban a los pueblos indígenas, algo que no hacían Inglaterra, Francia y los Países Bajos. ¿Conoces alguna universidades, hospitales en sus colonias?
¿Por qué se han ocultado estos avances? ¿Y por qué nunca escuchamos acerca de las contribuciones de España a las comunidades locales? La inversión española y la creación de infraestructuras. ¿Era realmente un imperio saqueador? ¿Es posible que España, en lugar de ser un imperio dedicado solo a robar riquezas, haya sido una nación que invirtió en el bienestar de sus colonias? Muchos relatos nos presentan a España como un imperio que solo vino a América a saquear. Pero la realidad es mucho más compleja. España dedicó grandes recursos a la construcción de infraestructuras en sus colonias, desde universidades y hospitales, hasta sistemas de administración local. Estas inversiones no solo estaban destinadas a la explotación, sino a mejorar la calidad de vida de las poblaciones indígenas. Mientras las potencias rivales desarrollaban sistemas mucho más destructivos, España intentaba crear una sociedad con más orden y progreso. ¿Cómo es posible que esta parte de la historia se haya ocultado? ¿Y por qué nos han mostrado solo la cara más oscura del imperio? El mestizaje y la integración. ¿Un imperio que promueve la integración cultural? ¿Sabías que España promovió el mestizaje entre indígenas y colonizadores, algo que otras potencias coloniales nunca hicieron? Mientras que imperios como el británico o el francés favorecieron la segregación, España optó por una política de integración. Los mestizos, fruto de la unión entre colonizadores y pueblos indígenas, fueron una parte importante de la sociedad colonial española. Países como México, Perú y Bolivia, hoy en día, tienen una población indígena significativa que contribuye al legado cultural que perdura. En lugar de imponer una cultura ajena, España promovió el mestizaje y la convivencia entre diferentes razas y culturas. ¿Por qué se oculta este legado de integración y mestizaje? ¿Y por qué nos siguen presentando la colonización española como un proceso de destrucción total? El origen de la leyenda negra. ¿Una historia exagerada para manipular a la opinión pública? ¿Te has preguntado por qué sigue viva la leyenda negra contra España, incluso siglos después de la conquista? La leyenda negra comenzó a gestarse en los siglos XVI y XVII, cuando los enemigos de España, como Inglaterra y los Países Bajos, vieron en la exageración una herramienta perfecta. Aprovecharon tragedias reales, como la explotación de ciertos pueblos indígenas, y las magnificaron hasta convertirlas en dogma. Se creó así una imagen caricaturesca de España como un imperio genocida, cruel y monstruoso. Pero esta versión nunca se aplicó a otros imperios coloniales, que cometieron crímenes iguales o incluso peores. ¿Por qué esta narrativa distorsionada sigue repitiéndose una y otra vez, como si fuera parte de una estrategia bien? La leyenda negra sigue viva, ¿por qué será? ¿Por qué, en pleno siglo XXI, todavía vemos productos culturales que refuerzan esta visión de España como el gran villano histórico? En la serie Yellowstone, uno de los personajes secundarios, una mujer indígena, es contratada como profesora de historia en una universidad. Desde allí, lanza duras críticas contra la colonización española, pero lo curioso es lo que calla. Su propio pueblo está actualmente confinado en una reserva. Y en la misma serie se muestra cómo esas tribus aún luchan por recuperar sus tierras, arrebatadas por el sistema estadounidense. ¿No es contradictorio que se ataque a España mientras se ignora que en Estados Unidos los pueblos originarios fueron arrinconados, su idioma borrado, y sus tierras arrebatadas hasta hoy? ¿No te parece sospechoso que el relato se enfoque solo en un pasado lejano mientras el presente sigue siendo igual o peor? La unión que más temen, hispanos como potencia global. ¿Y si te dijera que el verdadero motivo detrás de la leyenda negra no es la historia, sino el miedo? La insistencia en mantener viva esta narrativa contra España puede tener una raíz mucho más profunda, el temor a lo que podría volver a surgir. Un bloque hispano con una misma lengua, una cultura compartida, raíces comunes, y una memoria histórica que, si se uniera, podría convertirse en una de las grandes potencias globales. Porque más allá de las fronteras políticas, lo que une al mundo hispano es mucho más fuerte que lo que lo separa. Imagina por un momento una unión de estas naciones con una identidad tan profunda que podría transformar el equilibrio global. Si las naciones hispanoamericanas se unieran, con costumbres, lengua, sangre y cultura tan similares, se convertirían en una fuerza impresionante. ¿Te imaginas lo que pasaría si esta unión fuera vista por todos? ¿Qué potencia mundial podría desafiar a una unión tan poderosa, tan cohesionada? Temen que despiertes, la verdad detrás de la leyenda negra. ¿Por qué no se habla del contraste tan evidente entre la situación de los pueblos indígenas en Hispanoamérica y en Estados Unidos?
mientras las tribus en Estados Unidos viven en reservas, en condiciones muchas veces miserables y con su idioma casi desaparecido. En muchos países hispanoamericanos los pueblos originarios no solo conservan sus tierras, sino también su cultura y sus lenguas. ¿Es que acaso no merece la historia española una revisión más justa, que ponga en perspectiva lo que realmente ocurrió? ¿Por qué esa obsesión con demonizar a España, y al mismo tiempo callar los crímenes de otros imperios? ¿Y si todo esto fuera solo una gran cortina de humo para desviar nuestra atención de las verdaderas atrocidades? ¿Y si la verdadera razón por la que aún hoy se mantiene viva la leyenda negra, es porque temen lo que podría despertar si la verdad saliera a la luz? El virreinato y la contradicción de la historia oficial. Desarrollo de los virreinatos. ¿Cómo puede un imperio genocida haber construido universidades, hospitales y ciudades desde cero para los pueblos que supuestamente quería exterminar? Durante los siglos XVI y XVII, España no solo conquistó territorios, sino que organizó un sistema virreinal altamente estructurado, que incluyó la fundación de ciudades, instituciones de justicia, y centros educativos como las universidades de San Marcos, Perú y de México, consideradas de las más antiguas del continente. Este desarrollo administrativo iba acompañado de obras públicas, caminos reales y estructuras que hoy aún forman parte del entramado urbano de Hispanoamérica. En lugar de arrasar con todo, el Imperio Español dejó una impronta civilizadora que, en algunos casos, sentó las bases del orden social actual. ¿Por qué nadie habla del imperio que construía en vez de destruir? Políticas de protección y legislación indígena. ¿Y si el imperio más cruel de la historia fue también el único en prohibir la esclavitud indígena por ley? En 1512, con las leyes de Burgos, y más tarde con las leyes nuevas de 1542, la corona española dictó normas destinadas a proteger a los indígenas de abusos por parte de los encomenderos. Se estableció que los pueblos originarios eran súbditos del rey, por tanto, poseían derechos que debían ser respetados. Esto contrastaba drásticamente con otras potencias coloniales, donde los indígenas eran considerados subhumanos o simplemente exterminados. La existencia de estas leyes demuestra que hubo una voluntad legal, aunque no siempre respetada, de evitar el abuso sistemático. ¿Qué otro imperio redactó leyes para proteger a los conquistados en vez de eliminarlos? El uso del oro y la quinta real. ¿Puede un imperio ser saqueador si invierte su propio botín en defender y desarrollar sus colonias? El oro y la plata extraídos de América fueron fundamentales para sostener el imperio español, pero no todo fue saqueo indiscriminado. La quinta real, el 20% de todo el mineral extraído, iba a las arcas de la corona, que lo usaba para mantener la administración colonial, construir infraestructuras, y financiar instituciones en los territorios americanos. Si bien una parte se destinó a guerras europeas, otra parte significativa se reinvirtió en América. La imagen de un imperio que solo robó y huyó con la riqueza es, al menos, incompleta. ¿Y si el saqueo no fue saqueo, sino un modelo de redistribución imperial nunca antes visto? Mestizaje como legado. ¿Y si el mestizaje fue una política oficial y no un accidente cultural? A diferencia de otros imperios que impusieron políticas segregacionistas, España fomentó, por conveniencia, cultura o estrategia, el mestizaje entre españoles e indígenas. Esto no solo generó nuevas identidades culturales, sino que dio lugar a sociedades profundamente mezcladas en religión, lengua, gastronomía y costumbres. Hoy, en países como México, Perú o Bolivia, la población indígena sigue siendo visible y activa, a diferencia de lo que ocurrió en otras colonias donde fueron desplazados o exterminados. ¿Qué clase de imperio genocida deja viva, visible y empoderada a la cultura que supuestamente destruyó? La unificación hispana, la clave del futuro. ¿Y si la mayor amenaza para el poder global no fuera Estados Unidos ni China, sino una Hispanoamérica unida? Durante siglos, la hispanidad ha sido desmembrada, fragmentada, troceada cultural y políticamente por fuerzas externas que han visto en su unidad un peligro real. Lo que antes fue un vasto territorio unido por lengua, fe, cultura y sangre mestiza, hoy aparece dividido en más de 20 países con narrativas que a menudo se oponen entre sí. ¿Pero quién se beneficia realmente de esta fragmentación? El mestizaje, lejos de ser un problema, fue y sigue siendo el símbolo vivo de una unidad posible, de un legado común que podría reconstruirse si los pueblos hispanos despertaran a su propia historia compartida. La hispanidad no es solo pasado, es una potencia dormida que, si se une, podría reescribir el orden mundial.
¿Y si la verdadera independencia no consiste en alejarnos de España, sino en reencontrarnos entre nosotros? ¿Y si todo lo que creemos sobre nuestro pasado fuera solo una parte cuidadosamente seleccionada? Nos han enseñado que España fue un imperio cruel, sediento de oro, genocida y opresor. Nos han mostrado imágenes de conquistadores despiadados, inquisidores sin alma y abusos sistemáticos contra los pueblos indígenas. Y sí, hubo abusos, hubo violencia, pero también hubo leyes que protegieron a los nativos, universidades construidas en pleno siglo XVI, una política de mestizaje que dio origen a lo que hoy somos, y una campaña internacional que manipuló esa historia para ocultar la suya propia. Hoy sabemos que la llamada leyenda negra no fue solo una narrativa, fue una herramienta de guerra cultural, y aún seguimos viviendo sus consecuencias. La verdad es más compleja de lo que nos contaron. España no fue ni un demonio absoluto, ni un ángel sin manchas, pero el relato oficial ha estado desbalanceado durante siglos, sembrando división entre los pueblos que comparten lengua, cultura, sangre y destino. Y si en vez de seguir discutiendo por un pasado manipulado, empezamos a reconstruir un futuro hispano en común, gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Si este vídeo te hizo pensar diferente, suscríbete y deja tu comentario. Y comparte con alguien que necesite replantearse la historia. Este canal existe gracias a cuestionarlo todo. Y contigo somos más fuertes. Nos vemos en el próximo episodio de Y si fuera mentira. Porque la historia no siempre te la cuentan los que dicen la verdad.